Santo es el Señor. Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Polo. Estoy aquí hoy en día, hermano, para traerle un poderoso mensaje recibido con revelación en este mes de octubre 2024 para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban un saludo cordial de este pobre siervo humilde delante de la presencia del Señor. Gracias a cada uno, hermano, por sus comentarios. Gracias por venir a este lugar a escuchar palabra que Dios revela a su siervo para hablarle a su iglesia. Santo es el Señor. Le pido también con mucho amor y aprecio que por favor lléveme mucho en oraciones, ya que el Señor ayer me reveló cómo el enemigo trabajaba para que me echasen de mi trabajo, hermano. He tenido muchos ataques, el cuerpo, las enfermedades han intentado atacarme fuertemente por los mensajes que yo estoy recibiendo. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios, hermano, también, como Dios me reveló el día de ayer, hermano, en este mes de octubre 2024, cómo se planeaba todo en mi trabajo para que me votaran. Y le pedí al Señor sabiduría, hermano. Le expliqué a mi esposa todo lo que había visto y así mismo se fue cumpliendo. Ayer dije, Señor, dame sabiduría, porque si abro mi boca, van a buscar cómo acusarme para echarme. Es triste, hermano, cómo Satanás se ha introducido en medio de algunas personas para poder intentar un plan que me voten para yo no poder terminar las cosas del Señor y servirle al Señor a tiempo completo. Santo es el Señor. ¿Sabe que el enemigo se le apareció a mi esposa y le dijo, te odio, te odio? Al igual que a mí, hermano, el enemigo se nos aparece, nos dice que nos odia. La otra vez escuché la voz del Señor unos meses atrás que me dijo, el enemigo te odia, te odia, te odia. Sí, hermano, todo aquel que no vive según la carne, según el pecado que Satanás pone delante de ellos, usted va a tener persecuciones, los demonios van a intentar atacarlo, pero no hay forma porque usted le tiene la puerta cerrada. Solo simplemente usted va a escuchar que él te va a estar diciendo que te odia. Bendito sea a Dios. Queridos hermanos, quiero leerle un tema y entrar a lo que Dios me reveló. Lo que Dios me reveló en este mes de octubre 2024 para su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tenemos lugar de congregación donde nos reunimos todos. Unos tienen cántico, otros tienen salmo. Amén. Entonces, ¿qué Dios me reveló? ¿Cómo están las congregaciones? El conjunto de iglesia cuando nos reunimos. ¿Cómo están los pastores? ¿Cómo hay un desorden dentro de las congregaciones? Hoy el mensaje que Dios me dio por medio de su Santo Espíritu es para traerle a su pueblo. Atentamente abran sus oídos espirituales, que el Señor lo cubra con la sangre de Cristo y pongan atención, porque este mensaje es poderoso y si usted no cuidan su salvación, con temor y temblor lo perderán. No confíe su salvación a un hombre. Ponga su confianza en Cristo con todo tu corazón y obediencia hacia la palabra de Dios y te salvará. Porque sabe lo que sucede, que el enemigo sabe que ya le queda poco tiempo. Él tiene a los mentirosos, a los cristianos que no se someten a la palabra, a los impíos, a aquellos que aborrecen las obras de Dios. Él lo tiene en su mano. Él no lo va a atacar porque son de él. Él lo tiene en su mano. Pero aquellos cristianos que quieren vivir la verdad son los que le está atacando en este último tiempo, hermano. Él lo está atacando de una forma sin darle, hermano, respiro. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene a todos aquellos que no se sujetan a la palabra. Él tiene a aquellos que no vienen a los pies de Cristo, aquellos que no se arrepienten, a los impíos. Él lo tiene ya en su mano. Entonces Él va a venir por aquellos que están buscando la manera de vivir en una manera santa y piadosa. Aquellos que han renunciado al mundo, al pecado y a las satisfacciones de la carne, Él está
detrás de esto que somos nosotros. Guárdate, hermano. Cristo viene, no te pierdas, porque este mundo va a ser un desastre total, un caos terrible, donde muchos los lamentarán y dirán, ¿por qué no escuchamos cuando se nos hablaba de Cristo, que es nuestro Salvador? No escuchamos y lo rechazamos, y mira lo que estamos pasando ahora. Quiero leer la palabra en el libro de Romanos 8:9, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, gloria a Dios. Padre, dame sabiduría en el nombre de Jesús para transmitir este maravilloso mensaje a tus pueblos amados y a todos los oyentes. Dios bendiga a cada uno por apoyar este canal con sus comentarios, sus oraciones, que es de gran bendición para mi vida. Oren por mí, hermano. Mucho ataque sobre mi vida. Romanos 8:8-9 dice: Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Querida iglesia de Cristo, ¿cómo es posible que en estos tiempos de tantas señales, tantas cosas que están pasando en el mundo, todavía usted no busca en esa manera profundamente poderosa espiritualmente, sumergido completamente con todo vuestro corazón hacia la palabra de Dios, apartándose del mundo del pecado? Si usted quiere vivir según la carne, no puede agradar a Dios. Dios busca hombres espirituales que han rechazado al mundo y al pecado. Bendito sea Dios. Aquí Dios da una advertencia. En Deuteronomio 12:29-31, el Señor advierte aún al pueblo de Israel, al igual que a nosotros, la nueva iglesia en Cristo Jesús. Deuteronomio 12:29-31, advertencia contra la idolatría. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla y las heredes, y habite en su tierra, guárdate que no tropiece yendo en pos de ella, después que sean destruidas delante de ti. No pregunte acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No hará así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Iglesia, ya no es tiempo de tú estar sumergido, viviendo como una mundana, prostituyéndote con la idolatría, con el mundo. Cristo viene, es tiempo de obedecer la voz del Espíritu Santo y apartarse del pecado, hermano, santificarse y guardarse para Dios irrepresiblemente, para que cuando Cristo venga no te quede en vergüenza. Santo es el Señor. ¿Y qué dice el Señor? En 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar buscando una palabra poderosa que Dios me entregó hoy. Que este es el mensaje que Dios me dio con 1 de Juan 2:17. Le voy a contar mi revelación. Santo es el Señor. Yo me veía en una congregación grandísima. Había muchos pastores, ministros, había muchos
creyentes en aquel lugar. Había muchos creyentes, siervas, siervos, hasta niños, hermano. Era una congregación grandísima. Pero aquel pastor, en realidad, él quería servirle a Dios. Pero había un problema, como dice la Biblia, que los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. No, y nunca se sujetarán a lo que es espiritual. Se van a sujetar más a las cosas del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo estaba en aquel lugar, había muchos jóvenes allí en aquel lugar, estaban congregados en aquel lugar, estábamos todos en aquel lugar. Y se empezó con unas canciones y de repente veía algo que me impactó. Cuando ya los jóvenes se habían cansado de estar saltando, parecía una discoteca, parecía como que ya se le estaba yendo todo el ánimo. Por eso tenga cuidado. Aquí la palabra nos dice claramente en 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué Dios nos está enseñando aquí? Toda aquella iglesia o congregaciones, porque somos la iglesia, nos reunimos como iglesia en un lugar, en un templo, y estamos allí adorando, glorificando a Dios todos juntos. A veces hay alabanza, a veces hay, ya usted sabe, salmo. Ahí también se comparte el mensaje, pero dice cuando nos reunimos, uno tiene cántito, otro tiene salmo, hacerlo todo para la gloria del Señor, pero no como el mundo. Nosotros no podemos estar en ese libertinaje de la carne, un libertinaje tan fuerte donde mucha gente ya no se sujeta, no tiene dominio propio en este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, y se ha soltado a la inmundicia, a los deseos de la carne, a lo que es como portándose como un nightclub, una discoteca, una rienda suelta. No hay dominio propio en muchos lugares que se dicen ser iglesia de Cristo o congregaciones. Aquí el Señor dice, el mundo pasa y su deseo. Entonces en esta revelación yo veía que cuando se pasaba el deseo de la carne, entonces los jóvenes se querían ir de la iglesia. Entonces de repente veo que el pastor empieza a preocuparse y dice, vamos a poner reggaetón, vamos a poner música de reggaetón, pero al estilo romántico. Y empezaron todos los jóvenes a estar proclamando esa música de reggaetón dentro de esos lugares de congregación. Y los pastores ya querían buscar una forma como entretener al pueblo, y los jóvenes ya se le había pasado el deseo, donde ya no tenían deseo para seguir. De repente escuché que el Señor me daba este mensaje: dile, háblale a aquellos pastores que no obedecen mi voz y que tienen al pueblo entretenido con las cosas del mundo. Cítale ese texto bíblico, que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dile a aquellos pastores que cuando ellos se diviertan como el mundo, llamándose congregación, tienen a su iglesia sumergida como el mundo, le traen cosas del mundo. ¿Qué quedará cuando les pase el deseo del mundo y de la carne? ¿Qué quedará en ellos? ¿Sabe lo que hacen dentro de esa congregación? Que se irán, porque cuando el mundo le pase, los deseos del mundo pase sobre ellos en la carne, ya pasa todo. Pero el que hace la voluntad de Dios, dile que permanece para siempre. El que se mantiene en mi palabra va a permanecer para siempre, vivirá para siempre. Y por eso que muchos pastores hoy en día, su congregación han caído
caído porque no se sostienen conforme a mi palabra, no se mantienen conforme a mi palabra. Enseñan al pueblo a caminar como mundanos dentro de la iglesia. Han metido un mundo entero para que se diviertan en la carne. Pero dile esta palabra, que el mundo pasa y su deseo. Entonces el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo no entendía el mensaje. Y le digo, pastor, escucha la voz de Dios. El Señor te dice que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Indica que mientras tanto tú le estás dando a este pueblo cosas del mundo, diversiones del mundo. El día que tú no se lo des, se irán de la iglesia. Pero si tú le das la palabra, que lo corrige con la palabra, que se alimenten con la palabra, se levantarán espiritualmente y van a tener más deseo espiritualmente. Van a querer llenarse más de la presencia de Dios, y cuando sean tocados por el Espíritu Santo permanecerán hasta que Cristo venga, porque dice la palabra que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. El Señor te dice que dé su palabra, porque si tú lo mantienes en su palabra, no hay forma de que se vayan al mundo. Aquel pastor escuchó, hermano. ¿Cuál es el secreto aquí? Que mientras tú, llamado pastor o ministro de Dios, intenta atraer o detener una iglesia o una congregación con las cosas del mundo, cuando se le pasa el deseo del mundo y las cosas del mundo, que no se sientan bien con lo que tú le estás dando ahí adentro, se irán de tu congregación. Irán a buscar más libertinaje por otro lugar. Irán a satisfacer más la carne que el espíritu. Pero si tú desde el principio le das la palabra de Dios como Dios me daba, dile que le dé mi palabra para que se mantengan fortalecidos. Porque el mundo pasa y su deseo. Oye, el mundo pasa y su deseo, hermano, pasa. Y todo el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Y el deseo pasa. Y el que muere en las cosas del mundo se perdió, pasa. El mundo pasa y su deseo pasa. Se terminará todo. Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a destruir a todas las cosas mundanas de este mundo que nunca se sujetó a su palabra. Todas las cosas serán deshechas. Todas las cosas ya no estarán más. Hará un mundo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Recuerden que Dios destruirá esta tierra, hará cielo nuevo y tierra nueva. Por eso dice, el mundo pasa y su deseo indica que será destruido y todo. Pero el que se mantiene en la palabra, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Dígale a aquellos pastores que mientras ellos tienen a la congregación entretenida con cosas del mundo y no con mi palabra, al entender y dile esta palabra, que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios indica que el que se mantiene firme a su palabra vivirá eternamente. Bendito sea Dios. Ningún pastor podrá mantener una iglesia mundana para toda la vida, ni mucho menos para entrar al reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Señor me decía que le haga saber a esos pastores que mientras quieran mantener a la iglesia mundana, no se le van a quedar ahí adentro. Y se perderán todo. ¡Todo! Pero si ellos usan su palabra, mantienen al pueblo alimentado con su palabra, que se llenen de ese profundo
conocimiento de la palabra, se llenen de la presencia del Espíritu Santo, una vez que usted aprueba esa dulzura, esa experiencia con el Espíritu Santo, esas maravillas, esa grandeza, es muy difícil volverse al mundo del engaño. Pero si los pastores mantienen a la iglesia con engaño y según la carne y las cosas del mundo, se cansarán y no van a ver la grandeza de Dios, no van a sentir la presencia del Espíritu Santo, porque usted le enseñó lo carnal, lo del mundo. Del mundo vienen ellos y vienen a un lugar que se dice ser iglesia, una nueva vida en Cristo. Pero ¿cómo se van a quedar si nunca aprendieron la verdadera vida en Cristo ni la palabra? Tú le enseñaste lo mismo que aprendió en el mundo. Si salieron del mundo, están corriendo por las cosas del mundo, porque en el mundo no hay nada más que engaño, mentira, traición y todas estas cosas. Pero si vienen a estos caminos y tú le enseñas la palabra de Dios, que verdaderamente esa palabra trabaje dentro de ellos, lo mantiene alimentado, que sean espirituales y no carnales, muy difícil se volverán al mundo del engaño, a donde Satanás lo tenía esclavo del pecado. Quiero estar leyéndole Isaías 56:7. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los llenaré de gozo en mi casa de oración. La casa de oración de Dios es un lugar donde la gente tiene que ir a llenarse de la presencia de Dios, de la palabra. Hambre y sed de justicia del Dios vivo. No un lugar de libertinaje de la carne, no un lugar nightclub o diversiones mundanas. Por eso la palabra dice que los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Y nos dice más vivir por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, lo terrenal, y busquemos lo celestial, lo espiritual, que nos alimenta y nos mantiene firme. Yo veía como aquellos pastores estaban tan preocupados porque ya no sabían cómo entretener a los jóvenes dentro de la congregación. Y decidieron traer toda la basura del diablo, reguetón, música del mundo, para darle satisfacción a la carne. Entonces el Señor me citaba Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted busca más la palabra, busca más la presencia de Dios, del Espíritu Santo, una vez que usted aprueba esta dulzura, esta llenura, este poder, esta maravilla, esta grandeza, es muy difícil volverte al mundo de las satisfacciones de la carne. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los llenaré de gozo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración, no de libertinaje o de la corrupción de la carne, como muchas iglesias hoy en día tienen un entretenimiento carnal, mundano, satánico. ¿A qué pueblo así Dios escogería si no se sujetan a su palabra? ¿A qué cielo irán? ¿En qué arrebatamiento se van? Suena la trompeta y todos quedan en vergüenza, en lamento y en confusión y en culpabilidad. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Toda esa iglesia que están en pecado, no sirven tus oraciones, tu ayuno, tus ofrendas, tu holocausto. En vano están delante de la presencia de Dios. Y se lo voy a demostrar bíblicamente más hacia adelante. Vamos a hablarle un poco de la sabiduría que Dios quiere que yo hable en este mensaje. Proverbio 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso el mundo no tiene sabiduría, y su sabiduría es para engañarse uno con otro o para diversiones y placer en la carne. Pero cuando usted tiene sabiduría del Dios de los cielos, se va a someter a su palabra, va a rechazar el mundo de la diversión, el engaño y todo tipo de pecado que el diablo te ofrece para mantenerte esclavo del mismo pecado. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted quiere ser sabio, no desprecie la sabiduría de Dios. Y esto es lo que hacen la mayoría de la congregación y los pastores corruptos que quieren darle rienda suelta a la carne para mantener a un mundo y a una juventud en el deseo de la carne. ¿A qué cielo irán? Ciego guía de otro ciego. Todas estas almas ustedes se las están preparando al enemigo, no a Dios. Mientras lo mantengan en los deseos de la carne, se perderán todo. Pero si lo alimenta con la palabra de Dios, una vez que entren a ese lugar de congregación, dando la palabra, enseñanza para que se aparten de los deseos de la carne, del engaño del diablo, que es el pecado más grande. La satisfacción en la carne es lo que Satanás usa, la bomba atómica, para poder engañar al mundo entero. Y muchas congregaciones es lo que le está dando al pueblo alimentarse. ¿De qué le sirve a ustedes, pastores, mantener a un pueblo entretenido en la carne? Los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Y Dios se lo va a pedir a cuenta a todos estos pastores. Observe que la sabiduría es cuando tenemos temor de Dios y nos apartamos de las cosas malas, del pecado, de las satisfacciones de la carne. Entonces Dios da su Santo Espíritu y nos fortalece y nos hace sabios conforme a su palabra. El temor de Jehová, un temor reverente del poder, la majestad y la santidad de Dios, producen los creyentes un temor santo de quebrantar su voluntad revelada. Tal reverencia es esencial para tener un corazón sabio, como nos lo enseña el Nuevo Testamento. Indica que el sincero temor del Señor en el corazón irá acompañados del consuelo del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos y nos enseña más hacia abajo que si vienen los pecadores a querer engañarnos, que la sabiduría que Dios nos da nos ayudará a escapar del engaño del enemigo. Gloria a Dios. Voy al libro de los Hechos. Gloria a Dios. Voy al Hechos 9:31. Santo es el Señor. Hechos 9:31 dice así. Mire lo que nosotros heredamos. Lo que heredamos del Señor cuando nosotros nos sometemos a su palabra. La bendición es como Dios escucha nuestra oración. Pero si vivimos según la carne, como Dios me estaba revelando, que esos pastores hacían todo lo posible, traer música del mundo, requetones, diversiones dentro de la congregación para mantener a los jóvenes, en vano están haciendo estas cosas y están mandando todas esas almas al infierno, hermano. Abra los ojos, pastor, porque todo eso Dios te lo va a pedir a cuenta. Enséñale la palabra, hermano, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y su voluntad es que le creamos a su Hijo y a su palabra y nos sumerjamos completamente de todo corazón, de todo espíritu, llenándonos más de su presencia. Y le hablo de un espíritu en el Señor. No espíritu de engaño, sino un espíritu de sabiduría. El Señor quiere que nos sumerjamos directamente en sus palabras de todo corazón para adquirir sabiduría y apartarnos del mal. Ahora viene la bendición. Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia teme de Dios, entonces viene paz sobre tu vida, sabiduría, llenura del Espíritu Santo, así como Dios hizo. Como nos lo explica en Hechos. Entonces la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora usted ayuna, usted ora y Dios escucha tu voz y está atento para darte según tus peticiones y su voluntad. Lucas acentúa la fórmula, el temor de Dios, tanto en su evangelio como nos lo enseña Lucas, vamos a estar leyéndolo, 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El que teme de Dios se aparta del mal, del pecado, y se guarda para el Señor irrepresiblemente. Santo es el Señor. Te teme de Dios, se aparta de los malos, se guarda. No camina como carnal, sino como espiritual. Se somete a la palabra de Dios y desecha al mundo. La palabra nos dice en 1 Juan 2, del 15 en adelante: no amé al mundo, ni las cosas que está en el mundo. ¿Y qué hace el mundo metido dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor? Eso no agrada a Dios. Pastores, ministros, enséñele al pueblo la pura palabra. Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Señor. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 5:39? ¿Qué nos dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Las escrituras, no en los deseos de la carne, las cosas mundanas dentro de la iglesia, requetón, basura del diablo. Señor, reprenda a Satanás. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a saber del Señor? ¿Cómo vamos a saber lo que se acerca sobre la faz de la tierra si no escudriñamos la palabra? ¿Cómo vamos a ver los espíritus engañadores que vienen y están en medio de nosotros profetizando, administrando, si no escudriñamos la palabra? Más traer requetones, cosas basura del diablo. El Señor me enseñaba en esta revelación que más los jóvenes estaban entretenidos, más en la carne, estos pastores corruptos usados por el mismo diablo, como todavía no se han arrepentido, todavía genuinamente no conocen el evangelio de Cristo, no conocen a aquel maravilloso Hijo de Dios que murió y pagó en la cruz por nuestro pecado. Entonces ellos siguen a su padre el diablo. Las satisfacciones de vuestro padre queréis hacer, las cosas del mundo. Está claro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí quiere Satanás entretenerlo a través de los deseos de la carne. Santo es el Señor. Lucas 23:40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Si usted no teme de Dios,
¿Qué hacen estos caminos administrando su obra? ¿Tú crees que así tú vas a entrar al cielo? El que teme de Dios se aparta del mal, obedece la palabra, se somete, vive para Cristo, camina como un verdadero hijo de Dios, rechaza el mundo, sus diversiones, sus placeres engañosos, lo rechaza todo por ganarse a Cristo, lo da todo por basura, como dijo el apóstol. ¿A qué cielo iréis si vosotros todavía no han matado y no han morido en los deseos de la carne? Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Nada inmundo. Debéis nacer de nuevo, como dice la palabra. Como en hecho son los temerosos de Dios. Ejemplo, gentiles que se adherirían a la fe judía. Gloria a Dios. Aquí vemos el ejemplo que nos da el libro de los Hechos. Son los temerosos de Dios, gentiles que se adherían a la fe judía, quienes dan inicio a la misión evangelizadora a los no judíos en el capítulo, como nos lo enseña en el libro de los Hechos, nos da un ejemplo. Hechos 10:2 nos dice así. Nos habla de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que se guardaba, se reservaba con toda su familia para el Señor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre se guardaba para el Señor. Ahí mismo en Hechos 10:22 nos explica otro. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. A este hombre se le aparecían ángeles, hermano de Dios. Se guardaba. Y yo lo vi a este hombre en el cielo, en una experiencia que Dios me mostró, cuando él se acercó y me dijo: ¿por qué ustedes los creyentes no comparten su comida con los necesitados de la tierra? Aquí también nos enseña en este mismo verso 35, sino que, gloria a Dios, sigo leyendo, alabado sea el nombre de Cristo. Ahí mismo nos enseña Hechos 10:35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que pide Dios, que tú temas de Él y te apartes del mal y que haga justicia. Entonces tendrá la bendición del Señor. Ahí mismo en Lucas 13:16-26 nos enseña. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Acaso Dios no tendrá misericordia de vosotros en momentos de aflicciones y de dificultad si ustedes temen de Él y se apartan del mal? ¿Acaso Dios lo va a dejar morir en vuestras aflicciones sin venir a vuestro rescate si ustedes se apartan del mal y temen del Señor y si guardan su palabra? Al decirle esta cosa, se avergonzaban todos sus adversarios, que es el diablo. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola de la semilla de mostaza. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué los compararemos? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
¿Ustedes no creen que aquí el que tenga sabiduría oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Parábola de las levaduras. Y volvió a decir: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Creció esa masa de harina. La puerta estrecha. ¿Creen que estas congregaciones, andando por la puerta ancha del mismo infierno, con toda esa basura del diablo, de música, de entretenimiento, entreteniendo a la gente adentro, haciéndole fingir que están en la presencia de Dios y están en un engaño del diablo con todo y suministro ciego, guía de otro ciego? Si vosotros ir por la puerta ancha, van directamente al infierno, mas si caminar por la puerta estrecha, conforme a la palabra, viviréis eternamente. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Claro que no podrán. ¿Cree que en estos caminos tú vienes diciéndote que eres un nuevo creyente o eres ministro y tienes a la iglesia metido como una mundana en entretenimiento y cero palabra de arrepentimiento? Cero palabra de Dios para que las almas lloren, para que las almas se lamenten por haber pecado contra Dios. Mejor lo tienen entretenido en la carne. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: os dirá, no sé de dónde soy. Claro que no. Porque cuando pase el arrebatamiento, muchos tendrán quejo, lamento, lloro, pero será muy tarde. Te camináis como mundanos, se sorprenderán. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Para qué le va a servir vuestro sacrificio? ¿Para qué? Si todo es un engaño, una mentira que le están enseñando en aquellos lugares donde la gente no tiene temor de Dios. Todo metido en un mundo, un libertinaje, deseo de la carne. El temor del Señor produce confianza y obediencia, y también la evitación del mal. Como nos dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Oye eso. Cuando usted teme de Dios, usted se hace sabio en el Señor. Y cuando usted se aparta del mal, entonces adquiere inteligencia y se mantiene firme delante de la presencia del Señor. El Salmo 111:10 también nos lo enseña, y Proverbio 1:7 la misma cosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú temes de Dios, no camina como un mundano, guarda su palabra. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su olor permanecerá para siempre. Proverbio 1:7 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted guarda sus caminos, sus pasos, se aparta de los malos,
Pero los insensatos la desprecian. Desprecian esa sabiduría del Señor y la enseñanza. Y son lazo fácil para el enemigo. La droga, secuestro, estafa, violaciones, homicidios, todo tipo de pecado. Porque no conocen la palabra y no quieren aceptarla, ni quieren arrepentirse de sus malos caminos. Santo es el Señor. Esto a su vez da como resultado el aliento de parte del Espíritu Santo en los creyentes. Mis queridos hermanos, la palabra nos dice en 1 de Juan 2, 15 y 17, no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El diablo te va a mantener entretenido allí y va a venir el arrebatamiento y te vas a quedar. Luego te va a lamentar y te vas a perder y te va a ir a un lugar llamado infierno. El diablo se ha inventado toda clase de entretenimiento carnal aquí en esta tierra para mantener al hombre esclavo y hacerlo esclavo del pecado. Pero el Señor te dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso era lo que Dios me daba para que se lo diera al pastor. Todas estas cosas pasarán, serán destruidas. El mundo pasa y su deseo y todo lo que vivieron en el deseo del mundo serán destruidos con todo el mundo. Pero el que permanece en la palabra de Dios, en su cimiento, en su mandamiento, vas a vivir eternamente. Porque Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Y allí viviremos junto con el Señor. Nunca serán destruidos los que viven conforme a la palabra de Dios y rechazan al mundo. Estos van a vivir eternamente. Santo es el Señor. Mi alma te alaba. Aquí vemos cómo Satanás, en Mateo 4, 1, 11, lleva a Jesús al desierto y lo tienta. Y le dice, y si hace tal cosa, te daré esto y la gloria de ello. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En estos caminos tú serás tentado por el diablo con toda la lujuria del mundo y sus placeres, así como tentó a Jesús. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si mantiene tu mente, tu vida en la palabra de Dios, tus caminos, tú vas a vivir para siempre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Mire que lo tienta. Tú ves toda esa iglesia. Satanás lo tiene tentado y han caído bajo el lazo de la tentación del diablo y se han sometido a la esclavitud del pecado, del engaño y las satisfacciones de la carne. Jesús le dijo, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuche eso, y la gloria de ellos. Él quiere reconocimiento, quiere fama, quiere entretenimiento carnales, quiere diversiones. Claro que Él te va a dar todas las cosas del mundo. Claro que Él te va a mantener entretenido para que tú seas ciego a las cosas de Dios
Y él te ofrece para que vive la carne, a fin de que tú te pierdas. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No podemos servirle al diablo, hermano. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Lo dejó. Cuando Satanás te tienta, dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Gálatas 6, 7, 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted sembró para la carne, esto mismo va a segar. Entonces los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a entrar a un tema muy fuerte ahora. Quiero subir al libro de Isaías. Vamos a hablar lo que Dios ponga en mi boca. No quiero que se sientan mal conmigo. Yo no puedo impedir lo que Dios me manda hablar. Una nación pecadora, dice Isaías, del 1 en adelante. Una nación pecadora. Pero luego más hacia abajo nos dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Estamos viendo un mundo como Sodoma y Gomorra. Un mundo que cree que viviendo según los deseos de la carne va a heredar el reino de los cielos, un lugar santo. Estamos totalmente equivocados, pastores. Para que tu iglesia, tu congregación entre al cielo, aliméntalo con la palabra sólida del Señor, sin levadura, bendito sea Dios. No con los deseos de la carne. No se dejen usar por el diablo con los engaños, con las tentaciones que el diablo tiene a través de ustedes para mantener a todas esas almas entretenidas en un lugar donde tú no la alimentes espiritual. Así como tú comes con la boca, necesitas alimentarte para tener fuerza, para poder tener una mente así como fuerte. Usted necesita alimentarse espiritualmente, porque si no le da el espíritu, la palabra de Dios, lamentablemente espiritualmente está muerto. Entonces la carne va a vivir en los deseos y serán engañados por todas las cosas que Satanás trae como oferta para ustedes, porque él es un tentador. Vuestra tierra está contaminada y destruida. ¿De qué sirve llevar un esfuerzo? Así como Judá, Dios le estaba hablando para que viniera un arrepentimiento. Dios permitió que su tierra fuera saqueada por extranjeros, como nos lo enseña Segunda de Crónicas 28, 5 al 18. El pecado del pueblo de Judá los había desheredado de la bendición y la protección de Dios. Y ya había comenzado el juicio. La tierra y sus pobladores serían finalmente destruidos por Nabucodonosor. Bendito sea Dios. Asimismo era. Y sus ejércitos babilónicos en el 605 y 586 antes de Cristo. El pecado constante de los pecadores no arrepentidos siempre dará origen al juicio de Dios y a la destrucción final de un mundo pecador ante los ojos de Dios. ¿Qué estamos viendo hoy? Una Sodoma y una Gomorra, bendito sea Dios. Ti nos enseña Génesis 19, 1, 25, destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó a estos dos ángeles, y de suerte Lot tuvo Dios misericordia de este hombre y lo salvó junto a su familia. Pero todo aquello que se entregaron a la inmundicia, estos se perdieron. Así mismo está en la iglesia hoy en día.
da vergüenza cómo se entregan a las pasiones del mundo, a los deseos del mundo, y no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Se han lanzado a los deseos de la carne. Ustedes no pueden heredarle el reino de los cielos de esta forma. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por completo por causa de su gran pecado, como nos enseña Génesis 19, 1, 25. Isaías compara a Judá con esas ciudades por causa de su gran infidelidad también. Entonces Dios le dice a ustedes, creyentes, ¿para qué me sirven vuestro sacrificio? Isaías condena al pueblo por participar en injusticia y obra inicua, mientras continúa llevando ofrenda y sacrificio a Dios y orando y adorándolo. La adoración y la alabanza se convierten en una abominación para Dios si el corazón no está sinceramente dedicado a Él y a sus caminos santos. Mi alma te alaba. Este es el mensaje, hermano. Quiero decirle que todo aquello que viven según la carne no se someten a la voluntad de Dios. ¿De qué le sirve vuestro sacrificio a ustedes? Dios nos manda a vivir una vida apartado del pecado para que podamos recibir de sus bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Pastores, ministros, el mensaje es que el Señor dice que el que hace su voluntad permanece para siempre. Si vosotros queréis llevar a la iglesia en los deseos de la carne, en el entretenimiento del mundo, trayendo basura del diablo, de música del diablo, para que las almas se sientan sensuales, haciéndola parecer un nightclub, un lugar de libertinaje con deseos simplemente carnal, no van a heredar el reino de los cielos. Mas vosotros debéis ser espirituales para que podáis ver al Señor en aquel día y no quedéis en vergüenza. Dios me lo bendiga. Bendiciones.